Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo de política aquí en Bitácora. Hoy, una ocasión especial, vamos a compartir el espacio con Renata Gilotti. Ella trabaja activamente en la política de la ciudad desde 2017. Bueno, obviamente concejala y vicepresidenta del Ente de la Movilidad. La vamos a recibir. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos. Gracias por la invitación. No, un placer. Por favor. Gracias en serio, porque nos hace muy bien saber que allí están ustedes para charlar con nosotros, que no son esas cosas que vemos lejanas, sino que son concejales que vienen, que charlan. Para eso están. Te voy a pedir un pequeño instante, así agradecemos a quienes hacen posible este ciclo. Hablamos de Panadería Esmeralda, que mira, siempre Albano Bartolomeo nos trae, a ver si lo podemos tomar acá. Siempre unas ricas masas para nuestros invitados. Ustedes pueden también disfrutar de esto llamando al 481-1271. Si estás buscando un mueble de pino, pero no de esos que encontrás por allí, sino algo con diseño, podés entrar en www.mueblesdepino.com.ar y allí encontrar calidad y diseño. Mueblesdepino.rosario.com.ar y allí desde la comodidad de tu casa vas a poder encontrar ese mueble que estás buscando. Epifanía te ayuda a tener presencia en el mundo online sobre todo, pero también en el offline. Comunicate y preguntá acerca de cómo pueden ellos manejar tu imagen, un sitio web, un comercio electrónico. Epifanía.com.ar. Allí vas a encontrar todas las ofertas. Y por último, obviamente agradecer a Joyería Estela Maris, que siempre nos acompaña, en este caso con un bonito smartwatch. Lo voy a mostrar acá. Perfecto. Así que muchísimas gracias. Pueden encontrar su regalo de Navidad también, ¿por qué no? En calle San Martín 2972. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Un año con un montón de cosas que pasaron, con un consejo nuevo que se viene. Uh-huh. ¿Qué es lo que vos prevés para esta nueva etapa en la ciudad? Primero, un año de mucho trabajo, muy movilizante. Uh-huh. Arrancamos un 2019 primero organizando las elecciones de un año en donde se definió mucho para la Argentina. Uh-huh. Ahí fue un año de mucho esfuerzo personal y político. Uh-huh. de nuestro espacio político. Nosotros trabajando fuertemente por la campaña del expresidente Mauricio Macri. Uh-huh. Y ahora llegamos a esta instancia de un consejo renovado. Ya asumieron los nuevos concejales, con un nuevo intendente en la ciudad de Rosario. Uh-huh. Que asumió hace unos días, uh-huh. Pablo Hapkin. Y ahí encontrando nuevamente la organización de este consejo que se viene, priorizando desde nuestro espacio el diálogo, la búsqueda de consensos, por supuesto permanecer con los valores y con la mirada política por la cual todos accedimos al lugar en donde la gente nos puso, pero poniendo como prioritario la búsqueda de consensos dentro de las miradas distintas. Uh-huh. Esto es una gimnasia que todos los políticos debemos hacer. Sí, claro. Todos los días, y más en un consejo tan fragmentado, en donde hay muchas fuerzas políticas representadas. Sí. Y en donde se pone en juego, como decíamos hace un ratito, el futuro de la ciudad, y hoy en manos de un nuevo intendente que trae para muchas personas un nuevo aire y esperanza para que se puedan empezar a resolver problemas de la ciudad que hace tiempo que no se pueden resolver. Sí, es como que habían 4 o 5 cosas que venían como repitiéndose, ciertas demandas que tienen que ver sí. con la seguridad. Exacto. Hay demanda de seguridad. Nosotros la seguridad también lo tomamos en un sentido más amplio, no solamente la seguridad personal, sino también el rol de la ciudad en esa seguridad y en ese control, y de nuevo de volver a ocupar el espacio público, de ordenarlo. Uh-huh. De que el rosarino sienta que la ciudad de Rosario es un lugar que lo acompaña todos los días en sus quehaceres,
primero el rosarino y también para quienes nos visitan, una ciudad que tiene muchísimo potencial para que sigamos desarrollando, para que realmente sea una ciudad turística y podamos recibir a un montón de gente de otras ciudades, incluso extranjeros. Tenemos que prepararnos para eso, tenemos que potenciar lo que tenemos como recursos los rosarinos, que es la hospitalidad, la solidaridad. Rosario es una plaza muy importante para los congresos y eso hay que potenciarlo fuertemente, porque lo vemos que después, si se juntan 2 o 3 congresos juntos de diferentes profesiones o diferentes temáticas, Rosario colapsa en materia hotelera, colapsa en materia de lugares en donde realizar estos eventos, y la verdad que eso hay que potenciarlo y hay que verlo como una oportunidad. Se están viniendo muchos espectáculos musicales grandes también. Muchos espectáculos musicales, también hay que trabajar en eso. Por eso es importante también el orden del espacio público y cómo nos ordenamos ante esto. Más allá de la seguridad propiamente dicho, que es un grave problema que atravesamos en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, pero que también, en este caso el intendente, nosotros al menos aspiramos que también sea prioritario en su agenda, como lo hemos tenido nosotros desde Cambiemos como fuerza política, de tomar los problemas que el socialismo no se animó a resolver, o al menos empezar a resolver, esto que te decía de la mafia de los cuidacoches, hablo de una situación profunda de verdad de bandas que toman el espacio público, no hablo de las personas que todos los días a lo mejor se gana el mango cuidando el auto en un lugar que incluso conocen los vecinos y que es un vecino más, sino de bandas delictivas generalmente organizadas en los partidos de fútbol, en los grandes espectáculos, en determinadas zonas como la zona de la Fluvial o zona de Pichincha, en donde hoy también es una situación que hay que resolver entre los vecinos y la zona que realmente se potenció como un espacio donde hay gente que se siente verdaderamente amenazada por esa situación. Que no es que elige dar o no dar, sino que se siente en la obligación Y ahí el Estado no puede desaparecer, que es lo que sucedió en los últimos años. Al no tomar una decisión de qué hacer, para qué lado ir, hay de alguna manera una omisión en no hacernos responsables de cómo empezar a solucionar estos problemas que son los que tiene la ciudad y que además son los que la gente demanda. A ver, vos sos vicepresidenta del Ente de la Movilidad. ¿Qué representa eso? ¿Qué es cuál es tu trabajo allí? El Ente de la Movilidad es un organismo autárquico que trabaja, por supuesto, dentro de la esfera del municipio, que está compuesto por un directorio representado por un presidente que es un representante del ejecutivo local, que lo elige el intendente, la secretaria de movilidad y la vicepresidencia es para un representante del consejo municipal. Ahí mis compañeros de todos los bloques definieron que yo sea la representante del consejo en ese directorio. Y de alguna manera el Ente de la Movilidad es el organismo que piensa la política pública de movilidad para la ciudad de Rosario, a grandes rasgos. Y después en lo cotidiano, las reuniones que vamos teniendo mensualmente, ojalá ahora sean mensualmente, la verdad que no venían siendo así, sino que era citada para cuestiones puntuales que tenían que ver con análisis principalmente de estudios de costos de los sistemas de transporte público de la ciudad, ya sea colectivos o taxis o remises. Y la idea es que ahora, por lo menos la idea de nuestro espacio político y también del Consejo en pleno, es que la representante del Consejo también tenga un trabajo más de gestión y que podamos compartir las miradas de la política de movilidad que deseamos para la ciudad de Rosario. Y creo que tenemos mucho para aportar en ese sentido. Sí, y a ver, y tengo entendido que vos trabajaste bastante con temas de bicicletas. Sí. Cuando surgió el sistema público de bicicletas, en el primer momento que surgen con las primeras estaciones, eso de manera práctica, lo que se hizo, la puesta en marcha fue de manera gratuita por un periodo, hasta que se empezara a ver cómo funcionaba el sistema. Y después de eso empezó a cobrarse. Nosotros desde el primer momento que empieza a regir la tarifa para las bicicletas públicas,
sostuvimos que era posible que el sistema se sostuviera de manera gratuita a través de un sostenimiento por sponsoreo, que poder, a través de una gestión, ya sea en este caso pública-privada, pudieran de esta manera poder sostener un sistema de bicicletas que nos parece que es importantísimo potenciar, más allá de que reconocemos que en la ciudad creció bastante y que hay muchos usuarios, muchos rosarinos que usan la bici pública, creemos que es importante seguir avanzando en esto y que el sistema de sponsoreo permitiría, si no llevar el sistema que sea gratuito, poder bajar los costos para que muchos más rosarinos usen este sistema, que lo vemos beneficioso no solamente por la sustentabilidad, sino también por ser un sistema de movilidad anexado a otro sistema y que esto pueda ser usado de manera, nosotros llamamos multimodal. Uno puede usar la bici para llegar hasta la parada de colectivo, un colectivo, o bajarse el colectivo y usar la bici. Incluso en otros países también es llegar con el vehículo hasta un lugar para no entrar al centro macrocentro y dentro del centro y macrocentro moverse en bicicleta. Hay que empezar a trabajar en el cambio de lógica de cómo nos movemos en la ciudad. Y eso es muy importante también con la promoción que podamos hacer desde el Estado. Esto que tiene que ver, valga la redundancia, promocionando un sistema y no de manera impositiva. Que desde el Estado impongamos cuáles son las maneras de moverse que tiene que tener una ciudad. Esto tiene que ser un cambio cultural y que desde el Estado tengamos que promover que la gente elija empezar a moverse distinto. Esto es, dejando el auto particular. Pero para eso necesitamos generar condiciones para que todos elijamos bajarnos del auto y subirnos a cualquier transporte público, ya sea un colectivo, una bici, un taxi, un remis. Pero está bueno, vos lo planteás como, mira, te vamos a ir a convencer, no te vamos a obligar. Totalmente, porque el cambio tiene que ser cultural. Sí, claro. Por supuesto que el Estado está para regular intereses y está para regular cómo nos movemos. Pero es necesario también contar por qué es beneficioso que empecemos a pensar otra manera de movernos. Para el respeto incluso entre la convivencia que tenemos que volver a recuperar en Rosario, que la verdad que notamos que hay mucha fricción de vecino a vecino y ciudadano a ciudadano, que es lo que tenemos que empezar a recuperar, y que ese es un rol también desde el Estado, pacificar la situación, vincularnos desde el Estado con los ciudadanos desde otro lugar. La pregunta que siempre me resuena a mí es, digo, ustedes están locos, ¿cómo se meten? ¿Por qué te metiste en esto? ¿En política? Sí, ¿por qué? Mira, hace mucho tiempo, yo el año que viene cumplo 40 años, y yo hago política en el PRO, fui una de las primeras personas que empezó a militar en ese momento era Recrear, que era el partido que tenía como líder en ese momento a López Murphy. Se venía las elecciones del 2003, o sea, después de la crisis del 2001, ahí hubo una decisión mía personal de involucrarme. Yo estudiaba Derecho, yo soy abogada, y me acuerdo puntual el día que, si no recuerdo mal, era el 21 de diciembre, en donde había sido un día muy convulsionado en el país, y yo estaba estudiando. No me acuerdo cuál era la materia, pero yo tenía mi Constitución Nacional ahí, y fue como un llamado interno, te diría, de que algo había que hacer para ser parte de un cambio en el país y no pasar como un televidente de algo que sucedía y que era ajeno. Eso fue como una percepción interna. Al otro día voy a la facultad a rendir y como todos los días que nos encontramos con compañeros tomábamos café en el bar de la facultad y charlando un poco de todos los temas y en eso, en una situación muy complicada en esos días, de cómo me había impactado esto y que me había parecido interesante empezar a participar desde algún lugar. Y ahí empecé a hacer mis primeros caminos en este espacio que se llamaba Recrear, que era tenía un local partidario en calle San Juan y Dorrego, era una casa nos juntábamos en un garaje de una casa, seríamos 50 personas.
Y en ese momento, los que éramos más jóvenes empezamos a participar en el espacio de la juventud de ese partido. Y así fue como empecé a participar. Primero militando desde la juventud, empezando a trabajar una campaña política que para mí era absolutamente desconocido, en un espacio incluso de decisión personal, porque yo vengo de mi casa con padres muy involucrados en la política desde mirar programas políticos, de hablar de política, pero no de participación activa política. Vengo de casa de clase media laburante, donde mi papá es visitador médico, mi mamá es psicóloga, y mis abuelos habían sido uno ferroviario, otro metalúrgico, te diría yo, ungida de familias peronistas. Y en ese momento a mí lo que me pareció fue la coherencia con lo que escuché a este hombre que era Ricardo López Murphy, dar un planteo de una situación y miradas sobre la problemática de ese momento. Y fue lo que a mí me permitió decir, me interesa escuchar de qué se trata. Claro. Y eso yo lo que agradezco siempre es la libertad con la que he sido criada, que tuve la posibilidad de elegir a dónde quería participar. Hermoso, sí. Y con un acompañamiento de mi familia también, de que yo fuera en la búsqueda de eso. Claro. Y así empecé a participar, después Recrear terminó fusionado con el PRO, incluso fue el partido que le permitió a Compromiso para el Cambio en ese momento, que era el partido que lideraba Macri en la ciudad de Buenos Aires, y permitió que el partido sea un partido nacional. Claro. Y empezamos a trabajar muy fuerte en la ciudad de Rosario. En ese momento éramos, como te digo, algunos dirigentes, y muchos muy jóvenes, y que trabajamos fuerte esa elección. Después trabajamos una elección en 2007, y en el 2009, cuando ya Macri ya era jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, nosotros acá trabajamos una campaña en donde llevamos como cabeza de lista a Laura Wescam, que fue la primer concejal que ingresa junto con un concejal en Venado Tuerto. Fueron los dos primeros concejales que ingresan por el PRO en un distrito que por fuera de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y para nosotros, recordamos muchos de los que hoy somos concejales, porque en ese momento militábamos todos juntos, cómo había sido ese día de cuando empezamos a ver que salían los votos y que esto era posible. En ese momento pensar en sacar 40.000 votos para una fuerza absolutamente nueva en la ciudad de Rosario. En ese momento veníamos con un socialismo que ganaba todas las elecciones, que tenía mayoría absoluta en todas las instancias donde se presentaba, y que nosotros aparecíamos como una novedad. Es algo que a todos nos marca como una noche de un antes y un después. Y ahí fue los primeros pasos nuestros como asesores dentro del Consejo Municipal. Digo nuestro porque en ese momento éramos, Roy López Molina era asesor de Laura Wescam, trabajábamos también Germán Mastrocola, que fue diputado provincial hasta el 10 de diciembre, Alejandro Rosselló, expresidente del Consejo Municipal, también en ese momento era compañero nuestro, cubría algunas comisiones del Consejo, y ahí empezamos a dar nuestros pasos, propiamente dicho, en el ámbito del Consejo Municipal. En el ámbito del Consejo. Y fue una experiencia para mí maravillosa, porque en ese momento yo hacía 4 años que ya estaba recibida de abogada, casi 5, ejercía la profesión, de hecho ejerzo la profesión, y para mí también eso fue una instancia también de aprendizaje. Claro, por supuesto. Y de encontrarnos en un mundo. Recuerdo la imagen de nuestro ingreso al Consejo, y en ese momento estaba Jorge Boazo como uno de los concejales, en ese momento incluso los más conocidos. Era un consejo muy fuerte, con Héctor Caballero, con María Eugenia Bielsa. Sí, claro. La verdad que nosotros tuvimos la oportunidad de ver ese consejo, y las discusiones que se daban eran unas discusiones, te diría, álgidas, fuertes, pero con mucho potencial político, del cual al menos yo he aprendido mucho también en los códigos de la política, en esto de cómo damos muchas discusiones que tienen que ver con diferentes miradas, y cuál es el límite del respeto que se pasa aunque pensemos distinto. Claro. Ese es nuestro gran desafío, encontrar las coincidencias dentro de las disidencias y las miradas disímiles que podamos tener, de acuerdo al posicionamiento político o a nuestra historia
militancia en un espacio político u otro. Contame qué sentiste vos cuando fuiste vos concejal y entraste con otros ojos. Y yo siempre digo que mi historia de la participación en el adelante, ¿no? Yo digo, yo siempre fui parte de este espacio político, sí. En ese momento como asesora, después fui a trabajar de asesora a la Cámara de Diputados del bloque de Unión Profederal. Trabajé un tiempo antes de ser asesora acá en el Consejo, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Unidad de Gestión de Intervención Social, que era una unidad que se creaba en el primer gobierno de Macri para atender situaciones de emergencia en lugares vulnerables de la ciudad. Y la verdad que para mí todas esas fueron experiencias muy gratificantes, pero yo siempre estaba en el atrás, en el acompañamiento de otras personas que eran los que tomaban el protagonismo de la situación. Y cuando yo asumo como concejal en el 2015, en lugar de Anita Martínez, que renuncia a la banca de concejala para asumir como diputada nacional. Claro. Y también cuando yo llego peleando un poco por mi lugar, por una cuestión de cupo, porque delante mío había un varón y yo planteé dentro de mi partido que entendía que había circunstancias que ya se habían dado, incluso en el propio Consejo Municipal, en el caso de María Julia Bonifacio, en donde el cupo femenino se priorizó por sobre el corrimiento de la lista, y que además el Consejo también quedaba disminuido en su cupo si el lugar de Anita Martínez no lo ocupaba una mujer. Y ese fue el planteo que yo hice hacia dentro de mi partido, con la posibilidad de poder hacerlo dentro del Consejo si esto no se daba. Sí, cosa que replicaste luego, por ejemplo, con el tema choferes de colectivo. Exacto. Yo trabajé mucho, una vez que fui concejal, también en trabajar en la equidad de género, en acompañar a mujeres víctimas de violencia, en que todas las instancias que pudiéramos intervenir desde el Consejo Municipal sean en ese sentido, en la igualdad y en la equidad. Y en seguir, por un lado, conservando los derechos que fuimos conquistando las mujeres en todos estos años, y también por seguir avanzando en cuestiones que todavía están quedando desparejas entre el hombre y la mujer, como es esto de lograr la equidad en las instancias laborales, en donde seguimos pregonando porque las mujeres y los varones en igualdad de condiciones y en el mismo cargo cobren lo mismo, cuando hoy la brecha sigue siendo a favor de los hombres. Se ha avanzado muchísimo en el último tiempo, pero bueno, son cuestiones que sí las mujeres, y en este caso las mujeres que hacemos política, debemos tener como prioritario y tener entre nosotras una agenda común, más allá del espacio político al que pertenezcamos, como objetivo de cuidar y de seguir avanzando, para que dar paso a que todos estos derechos y estas conquistas sean conquistas de todas las mujeres, no solamente de las mujeres que hoy estamos en el espacio público dando estas discusiones. Y que está bueno, por eso lo recalco, que vos lo que pensabas hace un tiempo atrás, lo que tuviste que poner en marcha en pos de un derecho, después cuando tuviste la oportunidad real no miraste para otro lado, fuiste e hiciste eso que habías dicho que ibas a hacer. Sí, yo creo que tiene que ver con una esencia, por lo menos para mí, en la política muy importante, pero en la vida personal, con algo que es la coherencia. Yo siempre, incluso con esfuerzo de todos los días, trato porque como todo ser humano tenemos estas cuestiones de la dualidad, pero de poder tener la coherencia como norte, y de poder ser lo más coherente posible conmigo misma, de no traicionarme a los propios valores. Y esto tiene que ver con esto. Si yo lo planteo como una creencia, es interesante que lo podamos llevar a cabo en cada una de las acciones que hacemos para ser coherente con esto que creemos y pensamos. Por eso esto que vos contabas de las mujeres choferes, que fue la verdad también un avance para la ciudad, que tenemos que seguir trabajando, no por imposición, como te decía antes, sino también por promoción, cambiar un poco esa lógica de la obligatoriedad que es necesaria, porque hoy al no haber igualdad necesitamos que sea a través de una normativa que los obligue,
pero que podamos cambiar los conceptos. Que no se convierte en orgánico luego. Exacto, y que después desde el Estado tomar la decisión política de avanzar hacia ese sentido. Y esto tiene que ver con un cambio cultural, de poder sentarse con las empresas de transporte, ya sea públicas y privadas, y de poder generar condiciones para que hoy las mujeres tengan la misma igualdad de condiciones que los varones, porque estamos diciendo incluso que hoy hasta para hacer el mismo trabajo no están en igualdad de condiciones, porque las mujeres choferes no tienen lugares acondicionados, incluso para su higiene personal. Claro. Y esto es lo que tenemos que seguir trabajando, seguir cultivando, y que después, ojalá dentro de muchos años, cuando miremos para atrás, nos parezca loco que nosotros había mujeres que estuvieran planteando esta situación como desigual, porque naturalmente ya va a ser algo aceptado, asumido y practicado. Y que yo no tengo duda que hay una generación, que es la generación de nuestros hijos, que ya viene con otra cabeza y otra mirada, porque a mí me llamó muchísimo la atención. Yo tengo una nena de 7 años, y el día que estábamos dando esta discusión y que aprobamos la ordenanza en el Consejo, me hicieron una nota en la tele y dio la casualidad que justo esa noche yo estaba cocinando, estaba el televisor prendido y salgo yo mirándome que estaba con mi hija. Y mi hija escucha la nota y lo primero que me preguntó es: mamá, no entiendo, ¿por qué dicen que las mujeres no pueden manejar colectivos si es un trabajo como cualquier otro? Claro. Entonces ahí la mirada del niño te pega así. Absolutamente natural, no hubo un cuestionamiento, cuando de verdad hubo un montón de personas de otras generaciones que lo planteaban como: ¿para qué las mujeres quieren manejar colectivo habiendo tantas otras profesiones? Y yo lo que planteaba es, la verdad que lo que hay que trabajar es que porque cada mujer pueda desarrollarse en lo que quiera desarrollarse. Exacto. Ya sea manejando un colectivo o trabajando de docente o estando en un taller automotriz. Pero la verdad que tiene que ver con eso, con que uno pueda ir en búsqueda de lo que quiere y en este caso poder acompañar a las mujeres desde el lugar que me toca. Yo me animo a juntar 2 o 3 cositas de las que dijiste porque me interesa mucho saber tu opinión. O sea, primero interesante, vos hablas de, dijiste, más allá de las diferencias ideológicas, tratemos temas comunes. Eso es re lindo decirlo. Ahora, ¿cómo lo llevas a la práctica? Mira, se lleva a la práctica porque nosotros en el ámbito legislativo donde estamos, por suerte, no hay, en el Consejo de Rosario no hay una mayoría absoluta de ninguna fuerza. Entonces, al menos desde que yo soy concejal, que eso es así. Nosotros en Cambiemos somos la primera minoría, pero necesitamos el consenso de otros espacios para poder lograr la aprobación de nuestros proyectos y lo mismo en las otras fuerzas políticas. Y esto lo que hace es, en lo cotidiano, todos los días, es desarrollar el diálogo, desarrollar elementos de negociación que tiene que ver con una mirada buena de la negociación, digamos, no lo digo en términos peyorativos, porque es lo que hay que revalorizar. El diálogo, la negociación, el poner sobre la mesa qué es lo importante, si es beneficioso o no para la ciudad, más allá de si es o no beneficioso para la fuerza política que lo plantea, mismo, claro. Poder ser generoso en eso, en poder escuchar que la mirada de otro a lo mejor potencie una idea personal o de un espacio político. Y en eso es un ejercicio y una gimnasia que nos damos todos los días. Y que, aunque parezca que no, la mayoría son acuerdos. Sí. Porque si no, no podríamos funcionar. No se podría. ¿Vos te animás a contarme un caso que lo podamos trazar? ¿Del Consejo con...? Sí, con alguno de los proyectos. Mirá, lo que veníamos hablando de las mujeres choferes de colectivo fue un caso muy puntual que venía incluso desde las mismas mujeres que llevaban adelante el reclamo y que decía tiempo que venían al Consejo, no pudiendo resolver desde el Ejecutivo, o sea, desde la municipalidad, claro, cuál era el planteo. Había una ordenanza
que las beneficiaba, que ya regulaba, que tendrían que haber estado trabajando en el transporte público de la ciudad hacía muchos años, y la verdad que había una decisión política del socialismo, en este caso de la intendenta Fein, que nosotros de alguna manera también cuestionábamos eso, claro, porque no era menor que quien conducía la ciudad de Rosario también fuera una mujer y que no pusiera en eso esta mirada femenina de lo que estaba, al menos escuchar que estaba reclamando un claro, grupo de trabajadoras de la ciudad. Y eso fue un tema en donde tanto mujeres y varones, porque eso también hay que decirlo, a lo mejor las mujeres impulsamos algunos sí, temas, pero tenemos el acompañamiento de nuestros compañeros varones que también tienen la decisión de poner sobre la mesa y poner en agenda política un tema importante. Sí, claro. Si nosotras no tuviéramos ese acompañamiento, al menos tendríamos más trabas o más dificultades. Sí. Ahora es un consejo que se invirtió, porque eso también hay que contarlo, sí, que es novedoso. El Consejo de la Ciudad de Rosario, a partir de ahora, del 10 de diciembre, donde asumieron las nuevas concejales y concejalas, tiene mayoría de mujeres, sin tener todavía la paridad en nuestra ley a nivel provincial. El Consejo fue más allá del cupo del tercio que marca la ley, y hoy tiene la mayoría, la mitad más uno de mujeres. Entonces eso nos permite marcar una agenda de género sí, distinta, claro, pero la verdad que hay una apertura de nuestros compañeros varones, y que también tiene que ver con una deconstrucción sí, de lo que veníamos trabajando, pensando, incluso para los propios varones. Sí, todos hicimos un esfuerzo grande porque, claro, tuvimos que tomar conciencia de ciertas cosas que no mirábamos. Cosas que no mirábamos, o que no había cuestiones que antes eran naturales y que hoy dejaron de ser naturales. Dejaron de ser, claro. En donde todos, alguna que otra situación nos llama la atención y al menos nos ponemos a pensar. Sí. Y esto tiene que ver con esto, con un cambio cultural. Sí. Que a lo mejor hoy no lo vemos tan profundamente porque lo estamos transitando, sí, pero en unos años, cuando miremos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que hubo un gran avance en estos últimos años. Y eso fue un tema puntual. O ahora, una situación puntual que va a ser la discusión del presupuesto, que se da todos los años. También es una discusión más política, sí, es una herramienta de gobernabilidad para el intendente, sí, claro, y en donde todas las fuerzas políticas trabajan con seriedad y con responsabilidad en aportar su mejor mirada para poder otorgarle a quien esté gobernando, en este caso va a ser a Pablo Hapkin, pero también fue a Mónica Fein, la posibilidad de darle herramienta de gobernabilidad. Y ahí lo que se hace es buscar puntos de acuerdo y se trabaja mucho en eso, en qué mirada, más allá de la confección del presupuesto, que lo hace la propia intendencia y lo manda el consejo para que se vote, todas las fuerzas le ponen su impronta. Sí, claro, ponen temas en agenda. Donde nos parece que es prioritario también que el presupuesto refleje las prioridades. Esto que te decía, para nosotros es muy importante que este presupuesto refleje una cuestión de austeridad, sí, en claro, donde hay un gran déficit y es necesario que haya una decisión política en bajar el déficit, en que la Municipalidad de Rosario vuelva a tener la gestión, la palabra gestión como eje, sí, que devuelva a los rosarinos los servicios que los rosarinos pagan en sus tasas, y que haya una devolución en el barrido, en la limpieza, en la poda, en la escamona, en el mantenimiento de la ciudad, sí, en la recuperación de los espacios públicos, en el punto de la seguridad, como te decía, la seguridad ciudadana, pero también el control de todos los organismos que dependen de la municipalidad, el control del transporte público. Claro. Hay una problemática terrible con lo que es remises ilegales y una mirada y nuevamente una decisión política del socialismo de haber mirado para el costado para no abordar esa problemática, y cada año se va profundizando. Trapitos, cuidacoches, mafias enquistadas en diferentes núcleos de la ciudad, que es necesario dar el debate y que todas las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo en una agenda común. Después, la mirada y el abordaje de cada una de esas problemáticas, por supuesto, será materia de discusión y de tiempos y de tire y afloje. Claro. Pero si nos ponemos de acuerdo que hay 4 o 5 puntos básicos que tenemos que resolver,
al menos el puntapié para empezar a transitar ese camino para resolverlos. Y esto es lo que hacemos cotidianamente. Sí. En cada una de las comisiones en las que somos parte, las comisiones, eso lo contamos porque además la gente no sabe cómo funcionan, son 7 concejales de diferentes fuerzas políticas, y ahí es por donde pasan todos los proyectos que después llegan al recinto el día jueves para ser votados. Para llegar a esa instancia del jueves, pasan por las comisiones y es el lugar donde se dan los debates. Entonces, si nosotros no tuviéramos este ejercicio de encontrar puntos de acuerdo, no podríamos de ninguna manera estar sesionando los jueves para resolver los problemas que tiene la ciudad de Rosario. En algún punto a veces darle herramienta al intendente, en otros marcarle la agenda, en otros controlarlo, que es nuestra función también como concejales, pedir información a través de pedidos de informes. Y eso te diría yo que muchos de los temas que tratamos los jueves salen votados por unanimidad. Bien. O sea que el trabajo que se hizo en la semana de encontrar los puntos de acuerdo ha sido un trabajo fructífero. Yo te voy a hacer una pregunta que viene de esto, ¿no? Pero, es decir, vos llegás, te encontrás con alguien y te dice, ¿cómo te fue hoy? 8, 10 de la noche. Estoy reventada, no sabés lo que trabajé hoy. ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue mi día? Te lo cuento desde el trabajo y desde lo personal, porque incluso en esto yo siempre me río con mi marido y le digo esto de la igualdad. La verdad que a nosotras lo que hizo fue habernos cargado con más cosas. Trabajamos, también creo que en esto que hablamos del cambio cultural, también los varones empiezan a tener otro rol. Sí, claro. Y hoy es natural que tanto hombres como mujeres llevemos el accionar de nuestra casa y lo cotidiano también a la par. Sí. Y es necesario que nosotras también dejemos los espacios para que nuestras parejas, nuestros compañeros ocupen esos lugares, porque muchas veces también las mujeres sentimos que podemos hacer todos. Y es levantarme, llevar a mi nena a la escuela, ahora está de vacaciones, así que a la colonia, que también fue una instancia de decidir ir o no a colonia por un diciembre que no termina nunca, pero nosotros seguimos sesionando este jueves, tenemos sesión el día 23, si no resolvemos ahí tendremos que pasar para después de las fiestas, así que ha sido un año muy largo. Después el consejo, porque las comisiones funcionan de mañana, generalmente lunes y martes. A la tarde siempre hay reuniones dentro del consejo y si no, alguna visita a algún barrio, alguna institución, gente que nos invita incluso hoy por redes sociales, porque hoy la conexión que tenemos como políticos con la ciudadanía es inmediata. Claro. A través de las redes sociales nosotros tenemos una cosa instantánea que te diría yo que a veces me pasa que me conozco con las personas porque me invitan o porque o me paran por la calle, claro. Y somos amigos de Facebook. Claro. Y la verdad que cuando me orientan, y sí, sé quién es, quién es su familia, porque después termina siendo una relación. Claro, cuando vos haces la conexión digital. Exacto. Analógica. Es lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana con las redes sociales. Y para la política también ha sido una herramienta muy importante para nosotros y también para la gente. Sí. Porque la gente en eso siente que es una manera más cercana de poder contar lo que le está pasando, hacer los reclamos que quiere hacer, porque en esto también hay que decirlo, la gente siente que la política en algún punto no está dando respuestas a cubrir las necesidades de lo que la gente está pidiendo. Entonces es necesario que haya un replanteo, que una manera, incluso de nosotros, la gente que decidimos hacer política por vocación, porque yo puedo hablar desde mi lugar y cuando vos me preguntaste, surge desde una decisión personal de vocación y de estilo de vida, podamos también contar esto, de que para nosotros es una manera de vivir y que para poder hacer todo esto que hacemos y poder atravesar por situaciones a veces más tensas, menos tensas, porque hay situaciones a veces muy puntuales, como te contaba de este año, que ha sido un año
electoralmente difícil, pero también de mucho esfuerzo y de coyuntura en el país, Sí, claro. en donde se pasó por situaciones muy complicadas y de muchos altibajos, en donde nosotros somos parte cotidiana de eso. Sí. También hay un acompañamiento de nuestra familia, en mi caso mi hijo, mi Sí, marido, claro. mis padres, mis hermanos, en acompañar a una persona, en este caso a mí, que haya decidido hacer política y activamente. Sí. Y yo soy de las que levanto la bandera de la política porque la entiendo como una herramienta, como la herramienta de verdad, herramienta de transformación y de poder llevar soluciones a los problemas que todas las ciudades, todos los países tienen, algunos más, otros menos, con su problemática, su coyuntura, pero para eso está la política. Seguro. Para tener una herramienta de ir camino del cambio. Del cambio, de soluciones, y que constantemente, por una dinámica propia del sistema político en el que vivimos, se van dando diferentes situaciones que tenemos que ir buscando soluciones. Y para eso está la política. Después, por supuesto que hay en el camino buenos y malos políticos, como hay buenos y malos profesionales, buenos y malas personas, buenos y malos abogados, contadores, médicos. Pero nosotros tenemos una responsabilidad mayor, sí, que es también contar quiénes somos, rendir cuenta de lo que hacemos, contar que somos servidores públicos, porque esto tiene que ver con la vocación, con decidir todos los días salir de mi casa a prestar un servicio. Claro. Y que no es una situación de privilegio, ni en una situación de haber elegido estar en este lugar porque accedes a determinados lugares o cosas que desde otros lugares no se acceden. Sí, no digo que todos seamos iguales, ¿eh? No. Hay de todo en el camino, pero para eso está la gente, como decíamos antes, que en el momento propio de una elección decide acompañar o no acompañar con el voto. Pero eso es una situación puntual de un momento determinado. Después, te diría que en el tiempo, el mayor tiempo tiene que ver con el trabajo y con todos los días ser coherente con uno mismo, de preguntarse para qué está en el lugar que está. Sí, y valorar este trasfondo, el haber doblado un voto, el haber ido a un barrio, poner una pancarta, todo, haber dialogado con un vecino, haber encontrado la solución para a lo mejor un pequeño problema que uno puede solucionar. La verdad que lo que está haciendo es cambiando la realidad, a lo mejor de un barrio, de una familia, de cada cosa que nosotros decidimos hacer en pos de algún reclamo o de alguna iniciativa que tengamos también como proyecto dentro del Consejo, tiene que ver con eso, con llevar una solución o acompañar a alguien que la está pasando mal, o de poder encontrar una solución a un problema determinado. Pero para eso es que al menos yo hago política y no tengo duda que el equipo que me acompaña también tiene eso como prioritario, porque nosotros no estamos solos, nosotros podemos hacer todo lo que hacemos porque atrás tenemos un equipo, además de lo personal que es nuestra familia, un equipo de trabajo, sí, claro, que acompaña la impronta que cada funcionario le quiere dar a su trabajo. En este caso, el mío es un trabajo legislativo. Sí. Hoy, en otro momento, como te decía, fui militante, claro, y fui asesora y acompañé a otros. Bueno, en este caso me toca ser protagonista, y cuando me tocó estar de este lado, cuando qué me había pasado, ahí decidí escribir mi propia historia. claro, sí. ¿Con qué impronta yo voy a hacer esto? Quería hacer lo que estaba empezando a hacer? Y hoy, 4 años para atrás, la verdad que es un recorrido de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. Yo agradezco muchísimo el acompañamiento, como te digo, de mi equipo de trabajo, que constantemente, no solo conmigo, sino con el bloque, es esta situación de poder marcar también prioridades, de poder ayudarnos a los que hoy a lo mejor estamos más en la trinchera, de poder estar más en eje, de poder acompañarnos en que no nos vayamos en la chiquita y poder mirar un poco más allá. Claro. Y eso tiene mucho que ver con cómo nos rodeamos también. Sí, está bueno eso. Poder escuchar al otro. Eso está bueno también, claro. Que no te coma el ego. Exacto. Y permitir que entre una sugerencia, un planteo. Mira, lo más importante,
en todos los ámbitos de la vida, pero en la política es muy importante la escucha. Poder tomar lo que el otro tiene para decir, para aportar, para proponer. Porque si yo solamente voy a sentirme cómoda hablando con los que piensan igual que yo, la verdad que no va a ser... No vas a llegar a ningún lado. Y no va a ser fructífero tampoco, porque te digo, esto se suma, incluso desde lo chiquito que puede ser un proyecto puntual. Yo no tengo ninguna duda que las miradas de otros espacios políticos hacen que eso sea mucho más, más efectivo. Y a veces uno no lo podía ver, y si podés escuchar al otro, que a lo mejor desde su crítica, no es una crítica por la crítica, a veces sucede, ¿no? Existen las chicanas, no es todo color de rosa. Pero nosotros estamos en un ámbito somos 28 concejales, somos compañeros de trabajo, porque esa es la realidad. Constantemente nos vemos y trabajamos, al menos los que... comparten comisiones. Sí, compartimos comisiones, son 4 años de mandato, o sea que durante 4 años compartís con la misma gente, o al menos 2 si hay recambio, y eso también tiene que ver con generar lazos hasta personales. Sí, claro. Y es necesario que el diálogo, que los puntos de acuerdo, que esto sea primordial para poder trabajar en pos de la ciudad de Rosario, que es hoy en el ámbito en donde me toca desarrollar a mí mi trabajo político y legislativo. Contame qué se viene en estos años. Y el año que viene también va a ser un año de mucho trabajo. Va a ser duro, sí. Yo sigo en el ente de la movilidad, tengo 3 comisiones en el Consejo. Soy vicepresidenta de la Comisión de Servicios Públicos, estoy en la Comisión de Planeamiento y Urbanismo y en la Comisión de Gobierno. También ha sido un crecimiento mío, personal, político, a base también de mucho trabajo. Sí, del esfuerzo y del reconocimiento. Y del reconocimiento de mis propios compañeros también. Sí, que como vos decías, te sugieren y te envían a estos lugares. En estos lugares, que son lugares de verdad en donde se terminan resolviendo o al menos discutiendo los problemas de la ciudad de Rosario. Sí, cosas... los servicios esenciales que tenemos en la ciudad, ya sea el transporte, la basura, los semáforos, todo lo que rige en la ciudad pasa por servicios públicos, todo lo que tenga que ver con la mirada urbanística de la ciudad, claro, y qué ciudad queremos y cómo la queremos y si queremos ir camino a una ciudad sustentable, una ciudad mucho más integrada, una ciudad más de cara al futuro. Todas esas discusiones pasan por planeamiento y gobierno, que es donde se terminan dando todas las discusiones políticas. Y de alguna manera también en esto, también para mí es un agradecimiento que me hayan permitido ser parte de esa comisión como abogada, porque claro, es el lugar en donde se le hace también un control de constitucionalidad a las normativas que dictamos. Y para mí eso es de mucha responsabilidad y también de reconocimiento a mi trabajo en el último tiempo en la ciudad. A tu labor. Y es una comisión muy interesante y que no todos tienen la posibilidad de saber qué importante es. Exacto. Es una comisión en donde se discuten todos los temas trascendentales para la ciudad de Rosario. Terminan pasando por ahí. Claro. En los temas pueden tener otras comisiones, pero la última comisión es la comisión de gobierno. Y eso es un reconocimiento a mi trabajo, pero también de mi parte un agradecimiento a mis compañeros que me hayan propuesto ser parte de esas comisiones también. Bueno, a ver, yo no te quiero decir nada, pero hace tanto que venimos conversando, para mí pasó nada. Pero sí me gustaría agradecerte de verdad que hayas venido, que te hayas abierto de esta manera. Creo que está bueno. Esto que decías vos, decir, bueno, yo me debo a la gente y que está bueno conocer un día tuyo, conocer qué pensás, porque a través de todo esto que contaste mostraste perfectamente quién sos y qué pensás. Entonces, bueno, nada, agradecerte en serio la visita. No, gracias a vos por la invitación, porque la verdad que estos espacios son
son espacios para nosotros también, el agradecimiento a todos los que abren el espacio para poder contar desde otro lugar lo que hacemos. Claro. No solamente el proyecto puntual o la discusión de la coyuntura, sino que podamos contar a todos cuál es el trabajo que hacemos todos los días, dónde estamos, para qué estamos, porque mucha gente tampoco sabe para qué estamos. O sea, en la política a veces también se enoja con las críticas hacia la política, y yo lo que digo es, no hay que enojarse, hay que contar qué hacemos, para qué estamos, dónde estamos físicamente, dónde nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, y que la gente también sienta que nosotros estamos cercanos y que somos personas como todos, que tenemos un hábito como todo el mundo, claro, que se levanta, que lleva a sus hijos a la escuela, que tiene su familia, que se desarrolla todos los días, y que estamos con la decisión muchos de transitar la vida desde la política como un estilo de vida. Si la gente quisiera acercarse a través de redes sociales, ¿las podemos poner en los comentarios? Sí, sí, tengo Facebook, Instagram y Twitter, que es @Renata Ghilotti. Mi apellido es Ghilotti. Yo siempre lo deletreo, pero desde chiquita aprendí a donde iba, era Renata Ghilotti y atrás lo deletreo porque es difícil. Así que en eso es personal, son mis redes personales, así que estamos en contacto automáticamente. Perfecto. Bueno, nada, gracias por haber... No, gracias a vos, muchas gracias. Bueno, nada, un placer. Renata Ghilotti, no hay mucho más que agregar a esto. Como decimos siempre, compartan esta entrevista y estén atentos a los nuevos episodios del ciclo de política de Bitácora. Gracias.